Buenas noches, les saluda Leonardo Tello, anciano en la Misión Bíblica Bautista Dolus y profesor del curso de Santiago en la Academia Bíblica de nuestra iglesia. Este es el último pasaje ya del libro de Santiago, es la última lección, la lección 9. Y bueno, tenemos un reto aquí que se nos presenta del versículo 7 hasta el versículo 20 del capítulo 5 de Santiago, así que vamos a estar viendo sección por sección para poder entender lo que la escritura quiere decirnos. Y bueno, sería ya en la última sesión, cerraríamos todo el libro de Santiago y de verdad es mi oración y es mi deseo que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, para sus propias vidas. Así que vamos a comenzar, porque es largo el recorrido que nos espera por delante y con la bendición de Dios vamos a tratar de explicar cada pasaje a la luz de las Escrituras para poder encontrar lo que Dios nos quiere hablar. Así que este título, esta porción, ya esta última sección, esta última sesión, la hemos denominado como exhortaciones diversas, porque Santiago va a hablar acerca de tener paciencia, va a hablar acerca de los juramentos, va a hablar acerca de muchas cuestiones con respecto a la vida cristiana, va a hablar acerca de la aflicción del creyente, va a hablar acerca de hacer oración también, va a poner ejemplos, ilustraciones, va a hablar acerca de preocuparse por el prójimo, en este caso del creyente, del hermano en la fe, para traerlo de vuelta a los caminos del Señor. Así que vamos a ir rápidamente para observar cada detalle, ¿sí? Son varios puntos que vamos a revisar y voy a hacer pausas para poder entender punto por punto y la escritura que viene después de cada punto, ¿sí? o cada sección, para poder entender básicamente de lo que estamos hablando. Primero, como punto número 1, vamos a estar observando que Santiago nos va a exhortar a soportar con paciencia las pruebas, ¿sí? Soportar con paciencia las pruebas. Versículo 7 al versículo 11. Dice la escritura de la siguiente manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a estar viendo en primer lugar que Santiago va a darnos un término concluyente con respecto a esto, y es el por tanto que revisamos aquí. Por tanto, a razón de que, bueno, él va a concluir acerca de lo expuesto en el versículo 1 al versículo 6. Él va a estar hablando acerca de los ricos opresores, y esto tiene básicamente la idea de que estos ricos estaban oprimiendo a estos hermanos en la fe. Y como habíamos visto ya capítulos antes, por ejemplo en el capítulo 2 de Santiago, también en el versículo 6 dice: pero habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, dice, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Bueno, y eso lo habíamos explicado videos atrás, pero básicamente es casi lo mismo, son los mismos ricos. No me refiero a la misma persona, sino en el mismo caso de estos ricos incrédulos que podrían haber tenido alguna asociación con los creyentes de alguna otra forma, tal vez en préstamos, o tal vez le servían a estas personas, o estaban también en la iglesia, porque hemos visto un ejemplo también que muestra Santiago cuando hablamos del favoritismo, que habían algunos ricos que ingresaban a la iglesia, tal vez a escuchar. Así que podemos inferir que estos ricos malvados tenían algún tipo de asociación con los creyentes y estaban de alguna forma atribulando a los creyentes a los cuales Santiago se refería. Así que Santiago va a dirigir la mirada de los creyentes hacia la paciencia, en vista de que estos hombres estaban
estaban oprimiéndolos en algún sentido. Entonces dice, por tanto, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y aquí vemos también la palabra hermanos, y es importante resaltarlo porque Santiago va a pesar de la exhortación que viene dándoles a los creyentes, él no los desacredita como hijos de Dios y como hermanos suyos en la fe. Así que es importante también revisar esto, ¿no? Y tenerlo en mente. Notamos aquí que, aquí hay un verbo en modo imperativo, en la voz activa, que dice tened paciencia. Entonces era un verbo imperativo en el sentido de que se le llamaba a la urgencia, ¿sí? Es un mandato de tener o procurar la paciencia, ¿no? El término griego ahí tiene la idea de sufrir la tardanza y sobrellevar los sufrimientos sin desmayar. Así que esto tiene que ver también con la longanimidad de Dios, ¿no? Que es uno de los es el fruto del Espíritu, perdón, no es uno, sino es el fruto del Espíritu, y es el parte del carácter del creyente que procede del carácter de Dios. Así que el creyente debe de tener la capacidad de sobrellevar los sufrimientos sin desmayar y con una buena actitud. Entonces, la palabra macrotumia o macrotumésate, que se refiere aquí con tener paciencia, era algo que Santiago les estaba mandando a los creyentes. Tengan paciencia, tengan la capacidad de poder sobrellevar lo que está pasando en estos momentos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál debería ser el límite de la paciencia? Dice, hasta la venida del Señor. Aquí hay un término interesante con respecto a la venida del Señor, porque, por ejemplo, uno de los comentaristas, Barclay, nos menciona acerca de la venida del Señor, y se usan tres términos en las Escrituras. El primero es la parusia, que utiliza Santiago aquí, y significa se utilizaba cuando se invadía un país por un ejército, ¿no? Era la parusia, se invadía un país por medio de un ejército, y esto era la parusia, pero también se utilizaba en la visita de un rey o un gobernador a una provincia de su propio imperio, ¿no? En ese contexto se utilizaba el término parusia, ¿no? Cuando se invadía, un ejército venía hacia un país a invadirlo, y cuando un rey o un gobernante visitaba una provincia de su imperio. También se utiliza, esta es la segunda palabra que se utiliza para el término venida. También es el término o el vocablo epifaneia, que significa o se utiliza, su uso se daba cuando un dios se aparecía a su adorador, ¿sí? O también en el Imperio Romano, cuando un rey subía al trono, ¿no? Con un aspirante al rey subía al trono y era levantado como rey, ¿no? Ordenado como rey. Entonces, cuando un dios se aparece a su adorador y cuando un rey es levantado a su posición de dignidad como rey. Y la tercera palabra es apocalipsis, ¿no? Que viene de nuestro término del último libro de la Biblia también. Y esto significa, o se utilizaba también cuando algo se ponía en descubierto o algo se ponía en manifiesto. Así que todas estas palabras se usan en relación a la venida del Señor. Santiago, de forma específica, utiliza la palabra parusia, ¿sí? Entonces, dando a entender qué cosa, qué es lo que quiere dar a entender Santiago con este término. Que en algún momento nuestro Señor Jesucristo va a venir, y su venida va a ser invasiva sobre un mundo que no lo quiere. ¿Por qué? Porque es un mundo alejado de Dios, y eso también da a entender por su uso, el uso de este vocablo, que Él viene a visitar su mundo, su creación, ¿no? A todos aquellos que viven en el mundo que Él creó, ¿no? Independientemente de que los hombres crean o no en Él, Santiago le dice a los creyentes: tengan la actitud de sobrellevar las dificultades de esta vida, las fatalidades de esta vida, hasta que el Señor aparezca por los suyos, y aparezca y venga a su mundo, a su creación, a lo que Él creó, obviamente a pagar con justicia y retribuir tanto a los buenos como a los malos. John MacArthur dice lo siguiente:
Si los creyentes son conscientes de la gloria que les espera con el regreso de Cristo, estarían más motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente, vamos a leerlo rápidamente. En la ficha hay muchos textos, no voy a leerlos todos porque el video duraría mucho tiempo. Dice Mateo 24, versículo 37 y el 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que lo que está enseñando aquí Jesús acerca del carácter de su venida, que va a ser algo inminente, es algo que el ser humano no se va a esperar. Y como Santiago sabe estas cosas, trata de consolar de forma pastoral el corazón de los creyentes atribulados, diciendo: no te preocupes, el Señor va a venir. Así que por este tiempo, aunque sea pesado soportar las dificultades que están viniendo sobre ti, la tribulación, tienes que esperar, porque el Señor ciertamente vendrá, ¿no? Ciertamente vendrá. Bueno, ya también se refiere Segunda de Pedro 3:10 acerca de cómo Él vendrá como un ladrón en la noche, así que su venida va a ser algo sorpresiva, ¿no? Mateo 24:7 habla de que su venida será como un relámpago, así que va a ser algo repentino su venida. ¿Y cómo es la forma en que debiéramos esperar la venida del Señor? Bueno, Santiago nos va a seguir ilustrando con respecto a esto y va a decirnos: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, vamos a ver algunos vocablos aquí importantes. La palabra mirad es un verbo imperativo que él también utiliza para llamar la atención, y es como te dijeran: oye, mira ya, y tú dices: ¿qué cosa? Mira el labrador. ¿Y qué tiene este labrador, no? Entonces, es lo que trata de hacer, es la forma en que Santiago, en su estructura gramatical, trata de llamar la atención para que el foco de atención sea visto por los creyentes que están pasando alguna tribulación, y va a poner una ilustración como es algo cotidiano en la forma en que él enseña, de esta forma tan didáctica, poniendo ejemplos de la vida cotidiana para pintar un cuadro en la mente de los creyentes y comprendan las verdades espirituales que contienen estas ilustraciones, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice es: espera el precioso fruto de la tierra. Eso lo hace el labrador. La palabra esperar está en un tiempo presente en modo indicativo. ¿Y qué significa eso? Santiago nos está señalando que en este momento actual en que está viviendo el creyente, y en nuestro contexto, en este momento en que usted y yo estamos viviendo, nos indica, por eso dice el modo indicativo, nos está señalando a usted y a mí, ¿no? Nos está señalando a usted y a mí de que debemos vivir como el labrador está viviendo en este cuadro. ¿Qué está haciendo el labrador? Está esperando, no está ansioso, no está preocupado, no está tenso, está sosegado, porque él está esperando algo que va a ser inevitable. Él plantó una semilla, hizo todas las cosas bien, así que solamente va a dejar que el proceso de la naturaleza se dé. De la misma forma, Santiago nos va a exhortar a seguir trabajando en la obra del Señor, estar tranquilos, sosegados, porque aunque podamos saborear injusticias en este mundo, el Señor está pronto a venir, ¿no? Y eso es lo que está señalando aquí. Ese debe ser el aliciente, dice Santiago, para esperar hasta la venida del Señor. ¿Qué más podemos ver aquí? Dice: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Aquí también hay algo importante que ver. La forma verbal de la palabra aguardar con paciencia tiene también el mismo imperativo que menciona el versículo 7, en la primera parte, de tener paciencia. Los dos son imperativos, ¿no? Santiago te está diciendo: ten paciencia, pero aguarda con paciencia. Está hablando lo que tienes que hacer y la forma en que lo tienes que hacer. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud?
la paciencia. Debemos de vivir en paciencia, debemos vivir soportando las cosas que sucedan, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos confianza en nuestro Señor. Así como el labrador no ve el proceso de germinación que hay debajo del suelo, debajo de la tierra, que él ha removido, que él ha hecho, ha quitado las piedras, ha quitado todo lo que estorba para dejar una tierra removida, una tierra bien abonada, para poder plantar la semilla y que éste dé fruto, así como, y después de que él ha hecho lo que es posible para él, no puede él hacer germinar, él no tiene potestad sobre eso. Entonces, ¿qué hace? Simplemente va a esperar. La lluvia tardía y temprana, o sea, la naturaleza, hará el trabajo que él no puede hacer. De la misma forma, Santiago nos exhorta a usted y a mí a persistir en el Señor con paciencia, sigamos viviendo en santidad, sigamos caminando en el Señor, sigamos siendo temerosos de Él, sigamos orando, sigamos esforzándonos, pero lo que no podemos hacer, el Señor sabrá hacerlo. Entonces, así como el labrador no tiene potestad sobre la semilla ni sobre su crecimiento, sino que él espera y después ve el precioso fruto, o sea, ya la cosecha, ya el resultante de su esfuerzo, de la misma forma usted y yo veremos las recompensas que Dios traerá sobre aquellos que le han seguido fielmente y de forma obediente. Así que, ¿qué más está diciendo Santiago aquí? Bueno, hay unas notas al pie acerca de la lluvia temprana y tardía como temas de historia, no lo voy a tocar, están en la ficha. ¿Qué más? Dice versículo 8 y nos muestra la actitud: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Ahora, aquí vemos también dos imperativos más, y el primero es tened paciencia y el segundo es afirmad vuestros corazones. Y es lo mismo, usa la estructura gramatical de tener paciencia que se utilizó en el versículo 7, aquí en el versículo 8 usan lo mismo, tener paciencia, tened también vosotros paciencia, es el mismo verbo imperativo del versículo 7 donde dice tener paciencia, y vuelve otra vez a reincidir Santiago en el acto de mirar, consolar el corazón con que el Señor hará lo que tiene que hacer en su momento. Dice, pero no solamente basta con cruzarnos de brazos y esperar que el Señor haga, sino que mientras vamos esperando con paciencia, dice, afirma tu corazón. Y es otro mandamiento, otro imperativo, ¿sí? Otro imperativo que nos habla de hacer fuerte o de fortalecer. La palabra afirmar tiene como connotación el hecho de hacer fuerte o fortalecer el corazón. ¿Con qué? Con las promesas de Dios. Dice, porque la venida del Señor se acerca, ¿no? Y vuelve otra vez a reincidir en esta realidad que debe ser un ancla para nosotros de que el Señor ha de retornar. Vemos que ahí pareciera que cambiara la tónica de lo que está diciendo, y vamos al versículo 9 y dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta, y otra vez vuelve a mencionarnos como hermanos para hacernos entender que a pesar de que estemos fallando en el acto de dejarnos llevar por la ansiedad, seguimos siendo hijos de Dios. Hay tribulaciones que van a venir en nuestra vida, pero eso no define lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así que somos hermanos, somos hijos del Señor, pero nos va a exhortar en esta parte nuevamente. Dice, no os quejéis unos contra otros. Aquí vemos una partícula negativa, que es la partícula no, la partícula negativa, la negación de no quejarse, ¿no? Esto influye en el verbo quejarse, ¿no? Que está en verbo imperativo y en el tiempo presente, así que dándonos a entender lo siguiente: en ese momento en que los hermanos estaban pasando esta tribulación, una de las actitudes contrarias a lo que él está diciendo era que ellos sí se estaban quejando, sí se estaban poniendo ansiosos y se estaban culpando uno a otro con respecto a las cosas que estaban pasando. No sabemos a mayor profundidad de lo que estaba sucediendo, pero uno estaba culpando a otro de lo que estaba pasando. Posiblemente, estoy asumiendo yo,
Que alguien podría decir, mira, por tu culpa estamos así, no me hubieses predicado el evangelio, no me hubieses llevado a tal lugar, o no hubiese contigo ido a hacer tal cosa, o no hubiésemos conocido a tal persona, o no te hubiese hecho caso en alguna cosa, ¿no? O lo hubiese hecho a mi manera, y comenzaran a culparse unos a otros. Entonces Santiago dice, hey, no deben hacer eso, no hagan eso. Está utilizando el tiempo presente, el modo imperativo como un mandato, el tiempo presente en ese momento exacto, y con la negativa de no hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que no se debía hacer? Era no quejarse. Ahora, Dios está en contra de nuestras emociones. No podemos en algún momento sentir tristeza por lo que nos pasa, no podemos en algún momento quejarnos tal vez. No, eso lo que está diciendo Santiago es que sí, o sea, sí podemos experimentar emociones, pero lo que estaba pasando es que las emociones estaban influenciando de tal forma en estos creyentes que ya se estaban condenando unos a otros y ya estaban incurriendo en pecado. Santiago no está diciendo que no te puedes poner triste, porque eso sería imposible. Nadie es un robot que no tenga emociones, que aunque pase cosas difíciles no se va a quejar jamás. No, lo que está diciendo Santiago es no caigamos en el pecado de señalarnos mutuamente y culparnos mutuamente y escudarnos en los errores ajenos para llegar a un punto de la conmiseración, del fatalismo y de la depresión, ¿no? De sentirnos miserables. Ay, pobre de mí, mira, si no le hubiese hecho caso a esta persona que él tiene la culpa de todo, nada de esto me hubiese pasado. Entonces ahí se estaba incurriendo en ese pecado. El ser humano tiene siempre la inclinación a buscar culpables y condenar a las personas, pero Santiago decía, si tú haces eso, por el contrario, tú te estás condenando a ti mismo. ¿Por qué razón? Ya hemos visto en Santiago capítulo 4, versículo 11, lo voy a leer. Mira lo que dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya hemos explicado que esta murmuración se refiere a la condenación. Los hermanos estaban condenando unos a otros y señalando unos a otros como si yo estoy en un pedestal de perfección y el otro es el culpable de todos los males que pasan en el mundo. Entonces, ese punto, eso es lo que está condenando Santiago. No el hecho de sentir culpa, no el hecho de sentir tristeza, que diga, usted y yo podemos sentir tristeza, pero si culpamos a otros de lo que nos pasa y no somos conscientes de que somos responsables aún de lo bueno y malo que nos pase, incurrimos en un pecado, ¿no? Entonces Santiago está diciendo eso. Podría tener también en mente lo que Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, que se encuentra en Mateo capítulo 7 versículo 1, que era parte del discurso del Sermón del Monte. Así que puede ser que también eso haya tenido en su mente cuando dijo, porque recordemos que Santiago fue muy influenciado por la sabiduría sapiencial de los proverbios y por las palabras de Jesús. Así que parte de lo que se dice en Santiago, en el libro de Santiago, corresponde también al discurso del Sermón del Monte y varios de los estratos que están ahí. Así que posiblemente puede ser que ellos también estén pensando en las palabras del Señor para decir estas cosas. Vemos aquí también que hay una esperanza muy grande para el creyente y un terror para el incrédulo. ¿Por qué? Porque dice acá lo siguiente. Versículo 9 dice: no se quejen unos a otros, no condenen a su compañero ni a su prójimo, porque ustedes van a ser condenados. Y vamos a explicar también a qué se refiere con esto de ser condenados. Se refiere al acto, se habla a la condenación, se refiere al hecho de ser juzgados. Ojo, no está diciendo la condenación del infierno, no se está refiriendo a la condenación de perder la vida eterna o la salvación. No se está refiriendo a eso, se está hablando la condenación en el contexto que se dice de ser juzgados por Dios. Puede ser también, o se refiere más próximamente al hecho de ser disciplinados por Dios, porque note aquí el contexto, habla del juez que está a la puerta. Entonces se supone que este juez va a administrar justicia, y si ve a un injusto va a administrar su justicia sobre el injusto. Así que en ese contexto hay que interpretar este verso bíblico
no diciendo que van a ser condenados en el infierno, sino que van a ser juzgados por Dios, o disciplinados o tratados por Dios, porque Él es el juez, ¿no? Y nadie tiene derecho de juzgar maliciosamente, ¿sí? No se refiere a no usar el juicio crítico, sino juzgar maliciosamente a su prójimo. Entonces vamos a ver lo que dice acá. El juez está delante de la puerta, vuelve a usar otra vez un imperativo y dice, he aquí, para llamar la atención de los creyentes, dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. Y es interesante porque este verbo está en modo perfecto, en modo indicativo, y está señalando, refiriéndose a que el juez, ¿sí? realmente ya está próximo a venir, ¿no? Está próximo a venir, y él está parado en el umbral de la puerta para ingresar al tribunal y administrar justicia. Entonces la idea de Santiago ahí es, está el umbral del tribunal y el juez está parado allí y está con un paso hacia adelante para sentarse en el lugar del juez y administrar justicia. Esto significa que al bueno le espera la recompensa y al malvado le espera el juicio. Entonces ahí vemos la distinción que hace. Bueno, Santiago capítulo 1 versículo 12 dice, el que soporta la tentación se le entrega la corona de la vida, pero también vemos en Santiago capítulo 5 versículo 1 al 6 que los ricos malvados, no se refiere por el hecho de ser rico, sino por el hecho de ser malvado, van a aullar por las miserias que os vendrán. Entonces estas personas van a recibir la justa retribución por su maldad, no por el hecho de ser rico. Vuelvo a reiterar eso para que no quepa alguna duda. Entonces ya está tratando de alentar. Primero se le está hablando de tener paciencia, la forma en cómo, ¿no? El labrador espera también, él no mueve nada, sino que Dios hace, la naturaleza hace todo, Dios hace todas las cosas que no podemos hacer nosotros. ¿Qué más vemos? Tenemos que tener paciencia, pero robustecer el corazón con las promesas de Dios, versículo 8. No debemos tomar la actitud de condenar a otros, versículo 9, sino por el contrario, entender que hay un juez y que Él va a administrar justicia. Entonces, si entendemos el contexto, si los ricos malvados estaban de alguna otra forma atribulando y hostigando a estos creyentes, bueno, el Señor está ahí y Él va a hacer y va a tomar venganza sobre los enemigos del Señor, así que no hay problema. Santiago está para él muy claro que el mal que le hacen a él le va a ser pagado por Dios mismo. Dios le va a pagar con retribución a aquel que le hace mal a sus hijos, así que para Santiago está clarísimo eso. Ahora, él va a poner ejemplos para quitar de la mente de los creyentes que... Y mira, mire esto, hermano, esto es algo que de forma recurrente pasa en el ser humano. A veces creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y creemos que lo que nos pasa es, wow, mira lo que me ha pasado a mí, que yo te aseguro que nadie en el mundo está sufriendo como yo estoy sufriendo. Entonces, Santiago trata de bajar los humos de estos hermanos, de esta tristeza, porque ellos están tocando la canción más triste con el violín más pequeño del mundo. Entonces están muy tristes y Santiago les dice, miren, si hablamos de tristezas, vamos a hacer un ranking de aquellos que han pasado dificultades, ¿no? ¿Quieres hablar de aquel que ha pasado dificultades? Vamos a hacer un ranking, dice. Y mira lo que dice el versículo 10, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces ahí comienza a alentar a estos creyentes, ¿no? Vuelve otra vez con la palabra hermano. Usted es un hijo de Dios, recuerden eso, recuerden esa verdad, son hermanos míos, hijos del Señor, dice. Así que tengan tranquilidad, dice tomen, y aquí el verbo está también en un tiempo aoristo y en modo imperativo, o sea, vuelve a ser una orden, y esto debe de darse a entender como una realidad pasada que debe de influenciar en
en el tiempo actual en el que ellos están viviendo, ¿no? Y esto debe ser un aliciente. Él dice, mire, vamos a hacer algo, abre tu ventana, no, ese es el verbo visto, ¿no? Abre tu ventana, observa. ¿Recuerdas el pasado? ¿Recuerdas la vida de Jeremías, que era el profeta, se le decía el profeta llorón porque pasaba penurias? ¿Has comido pan cocinado sobre excremento como Ezequiel? ¿Te has tenido que casar con una prostituta? ¿Has tenido que ser aserrado como Isaías? O sea, si realmente hablamos de penuria, bueno, te muestro, ¿no? Mira lo que ha pasado. Ahora, toma el ejemplo, ¿no? Y el imperativo es, coge este ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que, aunque eran afligidos y tenían paciencia, a la vez hablaban en nombre del Señor. Entonces, Él nos anima a observar la vida de grandes hombres de Dios de la antigüedad. ¿Hasta qué punto? Hasta ser una copia idéntica de la fe, de la entereza de estos hombres. Dios no quiere que seamos copias de otras personas, sino que imitemos la fe de estos hombres. Cuando Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo, no es que seamos como Pablo físicamente o que tuviéramos la brillantez de él, sino que tuviéramos la entereza que Pablo tenía o el amor que Pablo tenía hacia Cristo. De la misma forma, Santiago dice, imita la fe de estos hombres en cómo ellos procedieron a pesar de que pasaban dificultades mayores que las tuyas. Entonces, tratamos de explicarlo en castellano para que podamos entender todo, ¿no? En cristiano, como decía mi mamá. Entonces, nuestro Señor nos hace recordar que cuando tomamos parte en el sufrimiento de aquellos hombres de Dios, también somos dignos de la recompensa que estos hombres tomaron del Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, vuelve otra vez esta palabra del Señor, Santiago, a replicar y a hacer eco de las palabras del Señor en el Sermón del Monte. Por eso le digo que fue muy afectado por el Sermón del Monte, porque es muy cierto lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres de Dios vivieron penurias, pero fueron recompensados. Por eso es que usted, cuando lee el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el autor de Hebreos dice, estos hombres no fueron dignos del mundo en el que vivían, porque eran hombres con una talla de valentía y de tesón y de interés espiritual que no se ha visto jamás. Entonces, vemos esto y Santiago nos anima. Ahora, él va a usar un segundo ejemplo, y es uno muy clásico y nosotros lo conocemos, hasta ellos de plano lo conocían. Y mira lo que dice, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Bueno, en el versículo 11 la palabra bienaventurados es el griego makarios, pero Robertson lo traduce como os felicitamos, ¿no? Felicitamos y aplaudimos a todos los que sufren. Entonces, y esto hay que entender antes del trabajo, que para el mundo el sufrimiento es algo que no, o sea, hay que evitar el sufrimiento por cualquier modo, ¿no? O sea, estamos vivos para ser felices, ¿no? El sufrimiento es algo malo. Pero en la vida cristiana, amado hermano, el sufrimiento para el Señor, el sufrimiento en Cristo me refiero, el sufrir por las cosas del reino de los cielos, es algo honorable, es algo digno, es algo que es plausible, no es algo que es digno de aplaudir, es loable. Entonces es interesante ver que Santiago dice, ¿tú crees que porque sufres por el Señor eres una persona miserable? Todo lo contrario, dice, eres una persona a la cual hay que aplaudir.
¿Por qué? Porque estás sufriendo por las cosas del Señor. Así tu Señor también sufrió por ti. ¿Qué más vemos? Dice, bueno, vamos a entrar a este pasaje donde se habla también de Job y dice, ustedes han oído, dice, de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo, dice. Y aquí Santiago nos va a reforzar dos aspectos importantes en este pasaje, dos realidades que son inequívocas, o sea, no se puede confundir, no son inconfundibles, ¿no? Y son dos cosas interesantes que viene tratando de desenrollar en su línea de pensamiento de lo que está escribiendo Santiago. Lo primero es, dice, el verdadero creyente permanece y se sostiene en Dios aunque sea quebrantado. Lo vemos en los profetas, lo vamos a ver en Job. Segundo, Dios acompaña y trata al creyente de forma misericordiosa y benevolente en medio de la prueba. Y eso también lo vemos en Job, ¿no? Lo vemos en Job. ¿En qué sentido? Bueno, dice, estos verbos habéis oído y habéis visto, se encuentra en el modo indicativo, en el tiempo auristo, y otra vez vuelve a abrir la ventana del pasado, Santiago, y dice, ustedes conocen, por la tradición oral, saben, por eso dice el modo indicativo, está señalando algo, dice, ustedes saben, es como si les enseñara un cuadro, ¿no? Y están un flashcard, por decirlo así, un cuadro, y le dice, mira, ¿ves a este hombre? Y los judíos dirán, ¿él no es Job? Claro, él es Job. ¿Recuerdas a Job? Sí. Entonces, la estructura griega que utiliza él da la connotación de que ellos sabían de qué se estaba hablando. Entonces, por eso es que él reincide en este ejemplo y dice, ¿recuerdan a Job? ¿Han oído de él, no? Claro, sí hemos oído, es uno de los patriarcas, Job. ¿Cómo no vamos a conocer quién es Job? Ya, ustedes han oído de él. ¿Han visto lo que Dios hizo con él? Claro, sí, sabemos que el hombre pasó una penuria horrible, ¿no? Su esposa lo empujó, por decirlo así, o lo incitó a negar a Dios y a maldecirlo. Sus hijos se murieron, sus asnos, su ganado, su siervo, todo se fue al tacho, aún su propia salud. Ok, entonces Santiago está recopilando esa información y me parece muy didáctico cómo Santiago está enseñando. Entonces, si ustedes conocen de primera mano lo que le ha pasado a Job, cómo fue probado, cómo llegó al punto más bajo de su vida, si ustedes recuerdan eso, bueno, recuerden también, no solamente el momento feo de su vida, sino también recuerden cómo Dios trató con Job. Entonces ya, ¡pum!, ahí enganchó, ¿no? Entonces, ¿verdad, no? Si Dios hizo esto, y yo me puedo imaginar a los judíos mirando hacia el cielo y pensando, ¿no? ¿Verdad, no? Si Dios hizo esto con Job y nosotros estamos pasando algo menos que lo que él pasó, y si Dios hizo eso con él y nosotros que somos su pueblo también, eureka, ¿no? O sea, uy, se nos prendió el foco. Entonces Dios también haría lo mismo con nosotros. Entonces, es interesante ver esto, porque a pesar de que Dios permitió este trato con Job, Dios dio un revés a la vida de este hombre y terminó bien. El capítulo 42, versículos 10 al 17 habla que Job recibió bendiciones mayores de las que él tenía antes. Es más, toda la gente que le abandonó llegó a consolarle por la pérdida que tuvo, pero Dios bendijo mucho más de lo que él tuvo. Entonces vemos, y voy a hacer voy a decorar este pastel poniendo una cereza ahí, en el sentido de que cuando vemos la palabra es del verbo ser, ¿no? En este pasaje cuando se dice, en el versículo 11 dice, esta cláusula nada más, dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es, este verbo es de ser, muy misericordioso y compasivo. Este verbo está en un tiempo presente en modo indicativo. ¿Qué significa eso? Que Santiago está señalando en ese mismo instante en que está hablando o que estos lectores están leyendo la carta,
y le dice, en este preciso instante en que tú estás leyendo, y lo contextualizo, en este preciso instante en que tú estás escuchando esto, Dios es misericordioso y compasivo. No lo fue solamente con Job, no solamente lo fue con los profetas, no solamente fue con estos hombres que estaban viviendo esta dificultad, lo es también contigo. En este preciso instante, Dios está siendo compasivo y misericordioso contigo, conmigo. En este momento que estoy grabando y en este momento en que tú estás escuchando, no sé lo que puedas estar pasando, pero Dios es compasivo y misericordioso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué más podemos observar acá? Así que, bueno, hay un pasaje que adjunté y está en la ficha. Lamentaciones 3:22 al 26 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así que Dios es bueno y compasivo. Segundo punto, segunda sección, evitar los juramentos. No va a exhortar Santiago a evitar los juramentos. Versículo 12 dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La impaciencia también se ve reflejada en el aspecto de jurar a la ligera, sin previa reflexión de lo que se promete. Y esto era algo que estaba sucediendo en el corazón de estos hermanos, ¿no? Ellos estaban prometiendo cosas. Quién sabe, ¿no? Uno a veces en dificultades dice: Señor, yo te juro que si tú me sacas de esta, yo voy a hacer tal y cual cosa. Y seguramente estaba pasando, algunos murmurando contra otros tomaban la decisión de más bien rogarle a Dios que cambiara lo que estaba pasando, y esta persona hacía un voto, ¿no? Un voto: Señor, yo prometo bañarme todos los días si tú permites que esto pase. Cosas así, ¿no? Y esto nos puede ayudar a entender que eso es algo necio de parte de nosotros. ¿Por qué? Santiago va a usar una negativa, ¿sí? Una cláusula negativa adjuntada también a un imperativo, y eso era una orden negativa, ¿no? No hagas esto. Como por ejemplo yo digo: no grites, o bueno, a veces le digo a mi hija eso, ¿no? Porque grita y digo: no grites, ¿no? O no me levantes la voz, o no botes la comida, cosas así, ¿no? Mi hija es pequeña, así que bueno, los que somos padres de hijos pequeños sabemos me entienden a lo que estoy hablando. Entonces, Santiago decía: no juren, no hagan eso, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento. Y esto está relacionado a una costumbre que los judíos tenían. Por ejemplo, un comentarista, David Cusi, dice lo siguiente: los judíos de los tiempos de Santiago hacían distinciones entre juramentos obligatorios y juramentos no obligatorios. ¿Cómo era esto? Dice: los juramentos que no incluían el nombre de Dios eran considerados como no obligatorios. O sea, tú podías simplemente no cumplir lo que prometías si es que no mencionabas el nombre de Dios. Pero, y continúa Gusi comentándonos, si los juramentos contenían el nombre de Dios, era necesario tener que cumplirlos. Entonces, lo que está diciendo Santiago aquí es que estos juramentos en vano, estos juramentos falsos, era lo que Santiago estaba condenando, ¿no? Esto es lo que Santiago estaba condenando, la práctica de jurar en vano, ¿no? Así que él no estaba censurando el hecho de jurar, estaba censurando el acto de jurar en vano. Si tú, por ejemplo, ¿no?, juras y le prometes, haces un voto al Señor y dices: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a voy a procurar consagrarme más. Y ese es un voto, y eso es todo y tú no estás mintiendo, estás diciéndolo de corazón sincero, y te comprometes y lo vas haciendo, y Dios te va a dar la fuerza para hacerlo, y te va a ayudar, y vas a ver hacia atrás y te vas a dar cuenta que has conseguido un mayor grado de consagración. Pero eso es un juramento que sale de tu corazón y realmente te has comprometido a hacerlo. En el contexto de esto es que estas personas estaban jurando con los dedos torcidos, ¿no? Ellos decían: bueno, sí, no, sí, jurando, tratando de impresionar a Dios,
pero sin embargo ellos sabían en su corazón que no iban a cumplir lo que estaban prometiendo. Eso estaba condenando Santiago. Tenemos en mente que Santiago estaba utilizando las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 34, 35 y el 37, que dice lo siguiente. Jesús decía en el Sermón del Monte: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué? Porque está mintiendo. Y muy parecido, Santiago está diciendo algo muy parecido, como no había en ese momento la palabra escrita, se considera que Santiago es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, así que es antes de los Evangelios. Si lo viéramos de manera cronológica, lo más probable es que Santiago haya tenido esa porción de las Escrituras por tradición oral en su mente y lo haya memorizado y haya parafraseado las palabras de Jesús. Así que por eso vemos que él dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni ningún otro juramento. Pero obviamente obvió el trono de Dios, obvió Jerusalén, obvió la ciudad del gran rey, que en realidad eso no es sumamente importante, pero sí extrajo el principio que Jesús nos enseñó, que vuestro sí sea sí. Por eso el Señor dijo sí, sí, no, no, y él trata de ampliar la idea y dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, a lo que Jesús dice: esto de mal procede. Esta condenación se refiere al acto de ser juzgado por Dios, como se utilizó en los pasajes anteriores. Bueno, entonces estábamos diciendo que esta condenación de la que habla Santiago se refiere al acto de ser juzgado por Dios. Bueno, la ley prohibía estas cosas. El Levítico 19, versículo 12, dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así que no había licencia de poder usar el nombre de Dios para las mentiras que estos hombres estaban levantando falsamente. Así que vamos a ir viendo algunas cosas también que está diciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6, dice exactamente que era una muestra de insensatez el acto de jurar en vano, porque lo que hacía era acarrear el enojo de Dios. Así que, ¿cuál era la solución? Que lo que prometiéramos nosotros debemos de cumplir. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra, dice. Entonces ahí como que da un poco nos da amplitud en el entendimiento con respecto a este pasaje, que podría tornarse complicado, ¿no?, con respecto al término condenación. Bueno, literalmente la estructura griega en la Reina Valera del 60 dice: para que no caigáis en condenación, o para que no caigáis bajo juicio, ¿no? Para que no caigáis bajo juicio. Kistemaker tiene un comentario con respecto a esto y dice lo siguiente: el juicio de Dios recae sobre cualquiera que descuidadamente hace un juramento y no sustenta la verdad. Dijo Jesús a los fariseos de su tiempo: pero yo digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan dicho, porque por vuestras palabras seréis absueltos y por vuestras palabras seréis condenados. Dice. Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37 cita Kistemaker para poder enriquecer más el término de la condenación a la que se refiere Santiago. Así que, en resumidas cuentas, el término de ser juzgados recae en la actitud hipócrita, en la falsa promesa, cuando prometemos hacer algo pero no lo cumplimos. Así que la solución, como nosotros como creyentes, es siempre hablar con la verdad. Y si vamos a hacer algo decimos sí, si no vamos a hacer algo decimos no. Lo preferible es hablar siempre con la verdad. ¿Qué más? Bueno, hay una discusión con respecto al
término bajo juicio, bajo condenación. No quisiera ampliarme tanto en este video, así que yo lo dejé al pie de página para que pudieran ver con respecto a esto, porque hay un manuscrito, un manuscrito que dice hay una glosa ahí que se une con respecto a la frase bajo juicio, y en el texto mayoritario aparece algo diferente, ¿no? En el sentido de que los términos, los vocablos están separados, y hay una discusión que es bastante tensa, que la he colocado acá para que se pueda leer, ¿sí? Para que se pueda leer al pie de página. Eso nos lleva, vamos a ahora pasar más bien a nuestra tercera sección para ir ya terminando con esta última sección del capítulo 5, y es el versículo 13 al 18, y dice la Escritura así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo, dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, dice. Ahora vamos a examinar esta tercera sección con respecto a esto, y vamos a ir viendo lo que la Escritura tiene que decirnos. Bueno, hay una pregunta, de las preguntas, porque son alrededor de como 2 preguntas que Santiago va a hacer, 3 preguntas que Santiago va a hacer, y la primera de ellas es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, la palabra afligido allí, el término en griego, está en el tiempo presente en modo indicativo, ¿sí? Esto nos señala que el estado presente de algunos hermanos era que estaban sufriendo. Dice, esto es claramente obvio. Bueno, es claramente obvio porque la carta misma es una carta que se escribe a raíz del sufrimiento y la tribulación que estos hermanos estaban pasando. La carta deja muy en claro, la carta de Santiago, que el contexto de los hermanos era que estaban pasando dificultad, estaban pasando tribulación, así que es muy claro el por qué ellos podían haber estado afligidos, ¿no? En este aspecto. ¿Están ellos afligidos? ¿Están ellos tristes? Bueno, ¿cuál es la solución que Santiago nos da? Bueno, haga oración. Hago oración. ¿Cuál es la solución que Santiago plantea? Hago oración. Bueno, aquí se presenta un imperativo en tiempo presente. En el tiempo presente ellos están afligidos, en el estado actual que se escribió esta carta, ellos estaban pasando tribulación. Bueno, la solución que Santiago plantea es: ¿estás ahorita, en este preciso instante, triste por algo que está sucediendo? Pues la solución te lo doy, hermano. Ora. Estás triste, estás acongojado, estás pasando pruebas, pues ora. Esa es la solución que Santiago da. Entonces eso nos lleva a pensar que cada etapa de nuestras vidas, cada dificultad, cada prueba que experimentamos tiene que ser llevada a los pies del Señor, ¿sí? A los pies del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermano, amado, tienes dificultades, estás ansioso por las pruebas que estás experimentando, pues volca toda tu ansiedad a los pies del Señor, que Él tiene cuidado de ti, Él cuida de ti, Él cuida de mí, y va Él tratar de ayudarte a entender el panorama y te puede sacar de aquella prueba, acortarla, terminarla o tal vez alargarla si es su voluntad, pero yo te aseguro que el fruto de esta tribulación va a ser un fruto de justicia, tu carácter, y eso lo hemos hablado también en videos atrás, que la prueba tiene como fin la maduración del carácter, ¿no? Que el carácter sea maduro en el caso del creyente.
¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, Santiago hace otra pregunta, que es la segunda pregunta, y dice: ¿alguno está alegre? O sea, ¿alguno está en un estado de felicidad? ¿No? Este gozo que proviene del hecho de estar anclado en las promesas de Dios, en el hecho de estar viviendo la voluntad de Dios y obedeciendo a Él. Y hay que ver que la congregación o el grupo de creyentes a los cuales Santiago estaba dirigiendo era bien variopinto, ¿no? Había personas que estaban tratando de ser maestros, otros estaban tristes, otros estaban congojados, otros estaban condenando a otros, y en esta parte unos estaban alegres. ¿Cuál es el consejo que Santiago da? ¿Cuál es el mandato que Santiago da para con estos hermanos que están felices o alegres? Dice: canten alabanzas. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Es no solamente traer una atmósfera de felicidad en el acto de estar cantando, y que esto sea momentáneo, sino recordar que aún la felicidad que podemos experimentar tiene que estar anclada en el Señor. El hecho de cantar una alabanza, el hecho de cantarle al Señor, ¿en qué a qué nos va a conducir? A recordar las promesas del Señor. Sabíamos que la iglesia primitiva tenía por costumbre elevar los salmos como cánticos, parte de su culto, los cultos que ellos celebraban, los servicios que ellos celebraban, muchas veces utilizaban los salmos y se recitaban salmos. Por ejemplo, vamos un momento a Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y vemos aquí que la iglesia primitiva tenía por costumbre elevar cánticos. El mismo pueblo de Israel tenía esa costumbre. Habían salmos de peregrinación que cuando se acercaban al templo los cantaban. Así que no debemos dudar que la iglesia primitiva había adoptado para sí algunos salmos. Y los salmos, si has tomado el tiempo de leerlos, te vas a dar cuenta que los salmos hablan mucho del poder, de la grandeza, de la majestuosidad, de la omnipotencia, de la omnisapiencia de Dios, y cómo ha sido su misericordia para con Israel, cómo han sido sus justos juicios. O sea, en sí los salmos están plagados acerca de la persona de Dios. Así que Santiago le dice: canten salmos para que recuerden el favor de Dios, la misericordia de Dios, cómo Dios ha obrado con el pueblo de Israel y va a obrar con ustedes. Entonces la idea de Santiago es que esta alegría no sea momentánea, sino proyectarla, canalizarla en el acto de seguir pensando que Dios tiene el control. Y esto a su vez, en estos tiempos de pandemia no se puede, pero en el tiempo en que nosotros estábamos congregando como iglesia, y cualquier iglesia puede dar fe de esto, que cuando se canta en el canto congregacional hay cierta atmósfera donde Dios trata con su pueblo y hay una cierta visitación de Dios a su pueblo mientras que le damos cánticos a Él. Así que aún los cánticos del que está alegre podían influenciar beneficiosamente en aquel que está afligido. Así que vemos una relación ahí también. ¿Qué más? El tercero dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hay que tener un poquito de comprensión con respecto a este texto, porque es el texto del Nuevo Testamento más mal interpretado y también uno de los pasajes más difíciles que pueden haber en el libro de Santiago, si es que no en todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a tratar de ver a la luz de las Escrituras qué es lo que Santiago nos trata de decir. Bueno, la palabra enfermo o enfermedad viene del griego astenei, y esto es a su vez una palabra compuesta. Vemos que esta palabra significa estar débil, pero hay un prefijo, el prefijo a de asteneis, que es una partícula negativa,
unido a la raíz griega stenos, que significa fortaleza. Entonces deberíamos decir, si fuera literal, diríamos sin fortaleza, o no fortaleza, o no fuerza. Entonces no está hablando de la enfermedad física, sino está hablando del debilitamiento, ¿no?, de esta persona. ¿A qué se refiere con este debilitamiento? ¿O por qué? Mejor dicho, mejor sería la pregunta, ¿por qué esta persona o este creyente está sufriendo debilitamiento espiritual? Bueno, pueden haber varios motivos. Aquí he listado algunos que se los quiero leer. Dice: el pecado que vemos en los hermanos, el doble ánimo, el mal uso de la lengua, las rencillas, el egoísmo, el falso juramento. Todas estas cosas pueden estar debilitando la fe de esta persona. También puede ser las pruebas como segundo plano, las pruebas, las aflicciones que estaban sufriendo. Y como tercero, la opresión de los ricos, que hemos visto que se ha mencionado a lo largo de este estudio, ¿no?, como los villanos que aparecen en la historia. Así que el pecado de otros, ¿no?, las pruebas, y encima la opresión de los ricos, todo eso unado, obviamente aquí no debilitaría, ¿no?, la persecución, la opresión, la tribulación y el falso testimonio, o el mal testimonio de otros creyentes puede debilitar la fe de muchos. Entonces era lógico que esta persona no tuviera fuerza espiritual, no tuviera fuerza espiritual. ¿Por qué tratamos de poder desarrollar la idea más profundamente? Porque este pasaje se ha interpretado mucho en el aspecto del ungimiento con aceite sobre los enfermos, y esto muchos de los sanadores de estos tiempos utilizan este texto bíblico para escudarse en que ellos tienen el poder de sanar a otras personas simplemente vertiendo aceite. En el mejor de los casos, otros utilizan cosas ya muy descabelladas, ¿no?, para poder adjudicarse a ellos como el don de sanidad. Bueno, eso vamos a dejarlo aparte, no nos interesa ahorita, pero esto suele pasar. Entonces vamos a tratar de entender. Ahora entendemos que esta enfermedad se refiere a debilitamiento espiritual, y bueno, ahí vemos, ¿no?, la aflicción. Algunos estaban alegres, otros estaban ya débiles espiritualmente. Y bueno, si vemos el contexto de la carta, pues vemos que hay muchas cosas: hay discordia, hay favoritismos, hay bandos, hay pleitos, hay codicia, hay gente que está planeando qué hacer y ya sin considerar a Dios. Hay otros que se quieren alzar como maestros, están los ricos, maliciosos. Bueno, en fin, hay como les dije, muy variopinto todo esto lo que se ve aquí. Entonces, obviamente, alguno que era débil en la fe se sentía obviamente triste y con la inclinación a abandonar aún la fe misma, ¿no? Entonces es apropiado que se entienda de esta forma. Así que, ¿hay algún enfermo entre vosotros? ¿Cuál es la solución que Santiago plantea? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora, el verbo llamar se encuentra en un tiempo auristo del modo imperativo de la voz media, que significa que esto es una realidad que se tiene que ejecutar porque es un mandato, no es una opción, es un mandato, ¿sí? Y la voz media implica que lo que esta persona va a hacer al llamar a los ancianos le va a beneficiar a sí mismo. Hemos dicho anteriormente que la voz media es el sujeto que ejecuta la acción, pero con la finalidad de beneficiarse a sí mismo. Así que lo que él está haciendo es llamar a los ancianos para beneficiarse él, no de forma maliciosa, sino porque él no puede, está débil espiritualmente. Entonces necesita respaldarse entre sus hermanos para un fortalecimiento espiritual, ¿no? Entonces ahí vemos también este principio de que la iglesia debe de andar en comunidad. Y ahí también vemos el alto llamado de aquellos que están presidiendo la iglesia del Señor, como ancianos, como diáconos, como líderes en la iglesia, como servidores, para tener una vida espiritual digna de imitar, ¿no? Porque imagínate, tú débil espiritual llamas a otro que está peor que tú, bueno, los dos se echan a llorar, ¿no? La idea es llamar a alguien que está robustecido en la fe para tú encontrarte sostenido por Dios a través de este hermano. Entonces la idea
que plantea aquí Santiago es que la iglesia estaba personificada, por decirlo así, en los ancianos que van a asistir de forma espiritual a este creyente que se encuentra débil, ¿no? A este creyente que se encuentra débil. ¿Qué más? ¿Qué hacen? Lo ungen por aceite, lo ungen con aceite. Entonces vemos aquí nuevamente el término orar. No, Santiago no está desestimando el hecho de orar, él está más bien demandando que se ore para que... Ahora notamos la diferencia, no es que los ancianos van con un don sanador a sanar a esta persona. No estoy diciendo que Dios no tenga la capacidad de sanar. Dios tiene la capacidad de sanar, Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, pero el énfasis no recae en los ancianos que tienen un poder embestido para sanar, como muchos creen, sino que ellos se unen a la oración de este débil espiritual hacia Dios para que Dios sea el que restablezca al que está débil, ¿no? Al que está débil. Lo ungen con aceite en el nombre del Señor. Y ahora notamos aquí en el nombre del Señor, ¿no? No es por el aceite tampoco, no es por el sanador, ni tampoco es por el medio que usan, sino por el Señor. Y ahí entendemos, el énfasis recae en la estructura griega en el Señor. Entonces entendemos aquí que no es por el aceite, no es por el anciano, es por el Señor que levanta a aquel que está caído. Carballosa, el teólogo Carballosa dice lo siguiente: esta frase sugiere que el beneficio que se espera no es de origen humano, sino divino. Si el creyente es restaurado, la gloria es para el Señor y no para los hombres. El poder sanador estaba en el Señor y no en el aceite. Y bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Y Carballosa nos aclara más esto. Dice: la oración de fe salvará al enfermo. Vamos a leer el pasaje. Dice versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Dice. Ahora, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero aquí vemos una frase también que es difícil, que algunos pueden traducir mal. Dice: salvará al enfermo. Bueno, el término sosei, que es el término griego del verbo salvar, ¿sí? No solamente se refiere a salvar de la muerte espiritual o de la condenación. También este término, como tiene varias acepciones, una de ellas es libertad o librar. Entonces, en este contexto utilizamos esa acepción porque corresponde, congenia bien con el contexto. Entonces, estamos hablando de que el enfermo será librado, ¿no? Sería la mejor traducción, será librado. La oración de fe, o sea, una oración enfocada en el Señor, librará al enfermo. Como consecuencia de esto, el Señor le levantará, dice, ¿no? El Señor le levantará. Entonces ahí volvemos otra vez a entender que no es el anciano el que levanta, ni tampoco el aceite, sino el Señor. El Señor es el que levanta al débil espiritual que pone su confianza en Él, ¿no? Y que es fortalecido por la oración de la iglesia. Y aquí vemos nuevamente el término oración constantemente, porque todas las necesidades tienen que ser llevadas a Dios. Entonces ahí entendemos algo muy importante con respecto a esto. Bueno, aquí curiosamente la palabra enfermo ya no se usa el mismo término astenei, como se había dicho anteriormente, sino ahora el vocablo griego kamonta, que se refiere a una persona fatigada como consecuencia de un trabajo extenuante o como consecuencia de estar enfermo, ¿no? La palabra enfermo, los vocablos griegos tienen varias acepciones también, y uno de ellos es astenei, ¿no? Sin fuerza, débil espiritualmente. Y este segundo término, kamonta, se refiere a aquel que está fatigado o cansado como consecuencia de estar enfermo. Entonces vuelve a reincidir, y esto le da un peso muy, muy fuerte a esto, a lo que se está diciendo en el contexto. Entonces esta persona está fatigada,
por su debilidad espiritual. O sea, no tiene el poder en sí mismo de levantarse para orar, no tiene el ánimo para orar, no tiene el ánimo para alabar a Dios, no tiene el ánimo para abrir su Biblia. Lo más probable es que está cansado, echado en su cama, pensando en sus penurias. Entonces él necesita un sacudón espiritual, ¿no? necesita energizarse. Entonces viene un hermano maduro en la fe que está vibrando en el Señor. Le dice, ¿sabes qué, hermano? Vamos a orar. Y lo conduce a la oración, porque oran juntos. Vemos en el contexto que el anciano se une a la oración del débil espiritual, lo conduce, lo guía, y el Señor lo fortalece nuevamente. Entonces es fortalecido. Esa es una buena práctica que debería haber en la iglesia. Cuando un creyente, y tú, hermano, si estás cansado espiritualmente, sientes que tú estás débil en las cosas del Señor, bueno, tienes que refugiarte con tus hermanos. Convérsalo con tu pastor, convérsalo con los hermanos líderes en la iglesia, convérsalo con alguien maduro en la fe y trata de entender el origen por el cual estás así. Y tienen que orar contigo, ¿no? Tienen que orar contigo y por ti, y el Señor te va a levantar. Entonces, ese es el contexto en el cual debiera de entenderse este pasaje. ¿Qué más dice? Ahora, hay una frase importante que es necesaria entenderla también. Dice, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Dice. Entonces, vemos también aquí algo interesante, ¿no? Y aquí vemos un supuesto. No toda la debilidad espiritual necesariamente es por pecado, ¿no? O toda enfermedad es por pecado. Ese era un concepto judío que estaba en la mente del judío, pero no necesariamente es eso. Pero a veces el debilitamiento espiritual viene por consecuencia del pecado, ¿no? Viene por consecuencia del pecado. Y esto en la gran mayoría de creyentes a veces sucede por eso. Se pierde poder espiritual por causa del pecado. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, versículo 29, ¿no? Dice, perdón, desde el 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa, hablando de la cena del Señor, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual, dice ahí la conclusión, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces vemos que hay algunos que Dios los ha disciplinado con enfermedad, o Dios los ha disciplinado no permitiéndoles vencer sobre su pecado y están débiles espiritualmente, no se pueden levantar, no pueden vencer al pecado, sino que están ahí reincidiendo en lo mismo, y otros Dios los ha disciplinado con la muerte misma. Entonces ahí vemos que es una realidad que la debilidad espiritual también viene por causa del pecado. Entonces Santiago, como un pastor objetivo con discernimiento, dice, bueno, puedes estar débil por lo que ves a tu alrededor, pero también puede ser porque has pecado. Entonces, si tú has pecado, en la oración que tú haces, no vas a usar a los ancianos como confesionarios, aunque sí tienes que rendir cuentas a sus autoridades. En el conversatorio que tengas, y el anciano te puede preguntar, pero hermano, ¿por qué estás así? Cuéntame. Tú puedes confesar delante del Señor a tu hermano en la fe, al anciano, sabes que yo he pecado contra el Señor y me encuentro así, estoy cayendo o estoy reincidiendo en un pecado particular. Entonces el anciano, con la palabra de Dios, te va a exhortar, te va a animar y te va a llevar a que te arrepientas delante del Señor, ¿no? Te apartes de ese pecado y para que el Señor te restablezca. Entonces ahí va a venir un proceso de consejería, un proceso de seguimiento para que este hermano pueda vencer ese pecado en particular. Esto estoy hablando acerca de que en nuestro contexto como iglesia, ¿no? Pero lo que dice Santiago es lo siguiente. Entonces, si esta persona hubiese pecado y se arrepiente sinceramente, bueno, Dios le va a perdonar. Dios le va a perdonar y le va a levantar. Entonces, aquí vemos algo interesante con respecto a esto, ¿no? Cómo Dios va obrando aún a través de su iglesia y cuáles son los consejos como pastor que da Santiago y cuál es la solución que él plantea. ¿Qué más podemos observar aquí? Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice.
Entonces, algo que también debemos entender es que a veces el debilitamiento espiritual también es por tener cosas ocultas, ¿no? Pecados, cosas intrincadas. Y sabíamos, por lo que hemos visto ya anteriormente en el contexto de esta carta ya, que había muchos que, por ejemplo en el capítulo 4, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era esa guerra entre los miembros? Dice, o sea, los miembros del cuerpo. Del corazón nacían las codicias, dice, mataban y ardían de envidia, 4.2 de Santiago. Entonces, ¿cuál es la solución que Santiago da? Como en el corazón había muchas cosas, bueno, la solución es confiesa con tu labio lo que está pasando. No ocultes tu pecado, no ocultes el pecado. Dice, confiesa vuestras ofensas unos a otros. Y en vez de juzgar y condenar, que es lo que sí estaban haciendo, oren unos por otros y Dios va a sanar. La oración del justo puede mucho. Entonces la dinámica de la iglesia como comunidad de creyentes es y seguirá siendo hablar la verdad cada uno con su prójimo, Efesios 4:25. Hablarlo en amor, ojo, no solamente decir las cosas como nos venga, hablarlo en amor, Efesios 4:15. Y perdonarnos como Cristo nos perdonó, Colosenses capítulo 3, versículo 13, ¿no? Versículo 13. Así que esto de confesarnos no es como es visto en la Iglesia Católica. El hecho de confesar es sincerarte con aquella persona. Si sabes que sí, hermano, yo tengo algo contra ti, perdóname, yo me he dado cuenta que es parte de mi pecado, lamento las cosas que he pensado acerca de ti, y orar. O sea, Santiago no está diciendo que ninguna de las dos partes se niegue o ninguna de las dos partes se ofenda, sino que el receptor de ese perdón sea abierto en entender que está frente a un humano pecador, y ambos oren para que la gracia de Dios caiga sobre ellos y la gloria de Dios se vea en no romper, no resquebrajar el cuerpo, sino cohesionarlo más fuertemente a través del perdón, a través del amor, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que nos van a conocer que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros. Entonces es importante entender eso. Esa sanidad se tiene que ver con respecto a cómo Dios va a obrar en la vida de los creyentes, y dice la oración de fe o la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, otras versiones dice la súplica eficaz del justo puede mucho. Pero hemos visto reiteradas veces que Santiago nos llama, nos exhorta a orar. Y Carballosa tiene un comentario muy estimulador y lo voy a leer. Dice: Santiago conocía el poder de la oración por experiencia. Según la tradición, este apóstol era conocido por el sobrenombre de rodillas de camello. Imagínense, a causa de los callos que se habían formado en sus rodillas como resultado del tiempo que empleaba en la oración. Imagínense, o sea, a este hombre, según la tradición judaica, se le conocía como el rodillas de camello. Qué bueno. Si algún momento te dicen rodillas de camello, no te ofendas, ¿no? Te lo están diciendo porque oras mucho. La idea de este pasaje de Santiago, de la oración, lo vemos ya en el trasfondo histórico. Es porque Santiago no estaba hablando de un pedestal de autosuficiencia, sino estaba hablando de un hombre que perseveraba en la oración y que veía que la dinámica de la iglesia debiera ser de mutuo perdón, de mirar las escrituras, de permanecer en ella, de orar. Cosas que son hábitos, se podría decir, el ABC de la vida cristiana, pero que muchas veces, aunque tengamos años en el cristianismo, olvidamos esos principios tan elementales. Leer tu Biblia, perdonar a otros, amar, orar, vigilar, congregarte. Son cosas que hasta ahora los pastores siguen luchando con sus iglesias, a pesar de que es algo que ya sabemos. Es algo que ya sabemos. El pastor John MacArthur dice: las oraciones enérgicas y apasionadas de los hombres piadosos tienen el poder para lograr muchas cosas. Es muy cierto, oremos siempre y Dios va a obrar poderosamente. Santiago pone una ilustración
muy apropiada, y es la siguiente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, dice. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Mira qué interesante, él pone un ejemplo de un hombre de Dios, ¿no? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa con esto? ¿Qué está hablando? El término pasiones semejantes viene del griego homoiepates. ¿Qué es eso? Hermano, explícame qué significa esa palabra. Bueno, esta palabra es traducida como deseos semejantes. A ver, explícame un poquito más. Bueno, Hechos 14:15, te lo voy a leer. Dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo llega a Atenas con Bernabé y ellos son confundidos como dioses, ¿no? Las confunden como dioses ahí en ese pasaje de Hechos capítulo 14, y él, en la indignación que siente de confundirlo con dioses, él dice esta frase, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? O sea, nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Esa palabra, hombres semejantes a vosotros, es el mismo vocablo que Santiago utiliza para referirse a que Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿A qué se refiere con eso entonces? Que Elías era un hombre igual que tú, igual que yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? Que era igual que nosotros. Bueno, Elías también tenía dudas, Elías también sufría, Elías también tuvo miedo de Jezabel y se ocultó, ¿no? Elías también era un hombre que tenía temor, un hombre que sufría, un hombre que lloraba, un hombre que tenía hambre. Así que no era un superhombre, sino era un hombre con una superfe. Entonces, lo que quiere resaltar aquí Santiago es que a pesar de que Elías era un hombre tan igual que tú, tan igual a mí, dice, él oraba fervientemente. Que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Y otra vez volvió a orar, y los cielos se volvieron a abrir. Y tú dices, wow, ¿cómo es posible que este hombre haya cerrado y abierto los cielos como si fueran unas cortinas? Bueno, la historia la puedes leer en Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 18. Todos esos 2 capítulos te narran toda la historia, no lo voy a leer porque es muy larga. Pero aquí vemos que Dios le muestra a Elías acerca de la apostasía de Israel, y dice, ¿sabes qué? Va a venir una sequía tremenda. Así que no va a haber agua. Bueno, Elías sabe, predica contra la rebeldía de Israel. Israel lo llama al arrepentimiento, y cuando Elías sube al monte Carmelo y ora a Dios, bueno, Dios provee nuevamente la lluvia. Pero vemos que aquí en el pasaje que cita Santiago, vemos que Dios cierra los cielos y Dios lo vuelve a abrir. O sea, no es Elías. ¿Qué parte juega Elías en toda esta historia? En que él oraba, hermano. Él oraba. Bueno, la gramática griega ahí, en el término oró fervientemente, en la estructura gramatical se leería literalmente como orando con oración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es orando con oración? Bueno, el énfasis en la gramática griega ahí tiene que ver con el hecho de que él oraba con mucha oración, oraba de una forma vehemente, oraba de una forma en que él estaba empecinado y con una intensidad y con una pasión que obviamente por la fe que tenía puesta en el Señor, Dios le oía cada vez que él oraba, porque él no oraba de forma hipócrita, él oraba con conocimiento de causa, oraba fuertemente, oraba intensamente. Así que el poder recae en a quién se le ora, no tanto las palabras que uno dice, sino que a quién te diriges. Y él se dirigía con mucha fe hacia Dios, es por eso que Dios le oía, porque todo aquel que le busca lo va a hallar. Así que vemos aquí como
Santiago nos muestra el poder a través de la oración. Entonces vemos que está hablando constantemente y cierra toda la carta con el tema de la oración. La única solución que él ve para una congregación que está media tambaleque, ¿no? Por aquí, por allá, es hermanos, oren. Estás triste, ora. Estás alegre, alaba y busca el rostro del Señor. Estás débil, llama a los ancianos para orar por la iglesia. Están peleados entre ustedes, bueno, perdónense y oren. Necesitas algo, ora. Entonces vemos que está constantemente llamándonos a la oración como creyentes. Y vamos al cuarto punto. Hermanos, yo les prometí de antemano que esto era bien largo, así que vamos culminando ya. Nos faltan 2 versículos más y vamos terminando. Versículo 19 al 20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es otro pasaje bastante difícil. Santiago vuelve otra vez a restregarnos en la cara que somos hijos de Dios, y es algo importante que debemos de recordar. Tú eres hijo, hermano, no eres primo, ni nieto, ni sobrino del Señor, tú eres hijo de Dios. Y te dice: oye, hermano, entiende, por favor. Dice: entiende. Si alguno entre vosotros es extraviado, dice, de la verdad, y alguno lo hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿a qué se refiere con esto Santiago? Muchos piensan que este extraviado es un incrédulo. No, es un incrédulo. Bueno, en el contexto vemos que es creyente, nada más que, como diría Carballosa, la congregación había llegado a un punto de debacle espiritual, que había ya mucho desorden, ¿no? Y Santiago tenía que sacarse la correa y castigar a cada uno por cómo estaban viviendo, pero no significa que no fueran cristianos. Bueno, hay posiciones con respecto a esto, hay posiciones. Así que si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, el verbo extraviar se encuentra en un tiempo auristo en modo subjuntivo, dice, en la voz pasiva. Entonces, esto es importante entenderlo porque primero es un cuadro de una realidad que está pasando, eso nos muestra el auristo. El subjuntivo es una posibilidad, ¿no? No es un hecho concreto, es un hecho posible, ¿no? Un hecho potencialmente posible. Podría pasar como no podría pasar. Es algo que podría suceder, no es un hecho concreto, ¿no? Y la voz pasiva se refiere a que este hermano no es que se extravía porque quiere, sino que es extraviado, o sea, es conducido al extravío. Entonces podemos inferir que todo lo que estaba pasando en la iglesia había hecho que alguno está afligido, otro está ya débil espiritual y otro tomó el punto de agarrar sus maletas y de vuelta al mundo, porque esto está peor que afuera. Entonces llegó a un punto de que alguno seguramente diría, y está poniendo su puesto ahí Santiago, dice, si alguno ya dice, ¿sabes qué? No, si así son los cristianos, prefiero ser mundano, dice. Y se ha ido lejos, dice, y aquí vemos un corazón pastoral de parte de Santiago, dice, él no quiere que ninguna oveja se pierda, ¿no? Y replica, hace eco, refracta bien el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que él iba por la ovejita que se perdía, por la 99, ¿no? Él iba. Entonces, vemos aquí también que Santiago dice, si alguno es que se extravía por el mal testimonio, el pésimo testimonio de otra persona, bueno, tú que eres maduro, anda, ve por él. Por eso es importante, hermanos, tener siempre en nuestras mentes las palabras de Pablo. 1 Corintios 10, 31 al 33 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Tú y yo podemos ser de tropiezo a otros creyentes si no nos comportamos de una manera digna. Y viendo todo el contexto y juntando todas las pruebas, era obvio que alguno se podría extraviar o
por lo menos reconsiderar ser creyente o seguir a Cristo, porque no veía a Cristo en la iglesia. Entonces, ¿qué sentido tendría seguir un cristianismo donde la gente es hipócrita, un cristianismo donde la gente miente al mismo Dios, un cristianismo donde la gente es soberbia, un cristianismo donde la gente es codiciosa? Entonces, obviamente uno diría, pero ¿qué diferencia hay entre el mundo y entre la vida cristiana? Entonces mejor para eso regreso por donde vine. Entonces, el supuesto que Santiago coloca, lastimosamente, en estos tiempos no es tan un supuesto, ¿no? A veces son hechos concretos de lo que pasa. Mucha gente se extravía porque por el mismo comportamiento de muchos creyentes. Por eso el Señor mandó que os améis unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 17. Pero ¿cuál es la orden que Santiago está mandando? Dice, si alguno le hace volver a este hermano, dice, sepa que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y hay que ver estas dos cosas, algunas dos cosas que se presentan aquí, que es importante. Primero, recordemos la palabra de Pablo nuevamente en Gálatas capítulo 6, versículo 1, y se lo digo para poder enriquecer lo que estamos estudiando. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, golpéalo, habla mal de él, quéjate con el pastor. No dice eso. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, ¿tú eres espiritual? ¿Te consideras espiritual? Bueno, tienes que hacer lo que dice acá. Dice, restáuralo con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú seas después el que agarre la maleta y dije, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí nomás. Entonces, ponte los zapatos del otro, sé empático. Si esta persona se está extraviando, no creas que porque, y lo he visto perseverar en la iglesia y de pronto de la noche a la mañana ya no está, pues algo tiene que estar pasando. No es loco para irse así al mundo. Satanás puede estar obrando mucho en su vida, él se ha alejado, tiene un pecado oculto, o el mismo testimonio de la iglesia está haciendo que esta persona se aparte. Entonces, tú eres maduro, pues anda por tu hermano. Entonces, ahí entendemos que bueno, aquí he puesto algunas cosas que observar como notas al pie, pero ya hablamos como la conclusión definitiva de la interpretación. Yo considero a manera personal que este es un creyente que está pasando una dificultad en su propia vida. Mira qué vemos más, qué más podemos ver aquí. Aquí vemos dos conceptos que Santiago postula que son importantes. Dice, primero, salvar de muerte un alma, y segundo, cubrir multitud de pecados. ¿Cómo es eso? Porque alguien puede malinterpretar tranquilamente estos dos pasajes. Entonces, bueno, Santiago primero está hablando del alma, la parte inmaterial del ser humano. Entonces, él le importa las almas, como buen pastor que es. Y entendiendo que muchos estaban practicando el pecado y viviendo en adulterio espiritual, podía ser que esta persona también se esté extraviando. Y ojo con esto, como esa es la voz pasiva, está recibiendo la acción de extraviarse él, pero puede extraviarse por la decepción o puede extraviarse por el mal testimonio. Me dejo explicar. Me decepciono del evangelio y me aparto. O veo que el evangelio no es, en ese contexto, no es muy diferente al mundo, y yo vivo pues como si nada, porque como no encuentro la diferencia, mi corazón se endurece y Satanás me hace creer que el evangelio es mitad carnalidad y mitad Biblia. Entonces yo me pongo a pensar eso y sin darme cuenta me deslizo, ¿no? Como diría el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 1, me deslizo. Entonces comienzo a deslizarme, me aparto, ¿no? Y Santiago, con el término muerte, puede referirse no a la muerte física, porque es una obviedad, se supone que está hablando de la parte inmaterial. Puede tratarse, algunos piensan de la muerte eterna, porque este es un incrédulo. Otros dicen de la muerte espiritual, en el sentido de que va acallando la voz del espíritu y se va encalleciendo y se está perdiendo, se está deslizando, ¿no? Otros piensan que como es un incrédulo, al ir tú por esta persona que tuvo alguna asociación con la iglesia, al ir por él, al evangelizar, al volver a tratar con su vida a través del evangelio, esta persona puede llegar al conocimiento de la verdad. Recuerda que
cuando Santiago habla de la fe y las obras, había muchos en que Santiago estaba denunciando que tenían el conocimiento intelectual, no la fe salvífica, y eso hemos hablado ya, revisan los videos anteriores. Este hermano podría estar extraviándose porque no conoce la verdad y solamente está asociado con la iglesia, pero no es parte del cuerpo de Cristo porque no conoce a Jesús realmente. Entonces, si el maduro en la fe, que sí conoce a Cristo, va tras esa alma, la está salvando de forma figurativa porque la está sacando del extravío donde va a ir, y le está hablando de las escrituras, del evangelio, y quién sabe, Dios abre su corazón, crea la verdad y se salva, ¿no?, de la condenación eterna. Así que hay posturas un poquito separadas una de la otra con respecto a este pasaje. Y después dice cubrir multitud de pecados. Ahora, yo considero lo que dice Judas capítulo 1 versículo 22, y mira lo que dice Judas capítulo 1 versículo 22. 1:22 dice: y a algunos que dudan convéncelos, a otros salva arrebatándolos del fuego, y a otros ten misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, ningún creyente genuino se va a apartar de Dios, porque y las veces que usted tal vez me ha escuchado predicar y la verdad de Dios dice así: Dios lo tiene en su mano. Juan capítulo 10, ¿no? El Padre mayor que todos no va a caer de la gracia. Es casi el mismo error que se comete cuando Pablo le habla a los Gálatas y dice que ellos pueden caer de la gracia de Dios. No se refiere a que van a perder la salvación, sino que están obstaculizando la gracia de Dios sobre su propia vida por lo que están haciendo. Entonces, podemos inferir en este pasaje que este hermano se está extraviando, no sea por pecado, sea por un mal testimonio, por decepción, y el maduro en la fe va tras él, ¿no?, y evita que este creyente, este hermano, se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, si se endurece y se extravía ya totalmente, entonces eso va a evidenciar que nunca conoció a Cristo. Pero si retorna, va a evidenciar que solamente ha pasado un proceso de alejamiento y que de vuelta a la reconciliación ha vuelto a los brazos del Padre, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a cubrir multitud de pecados? Es que cada vez que yo hago retornar a alguien tengo un bonus track, un bonus sobre mi vida de tener más pecados perdonados, así eso me da licencia a pecar un poco más, porque yo sé que me van a perdonar más cada vez que traiga a alguien del mundo a la iglesia otra vez y lo siente en la banca. No está diciendo eso. Lo que está diciendo aquí es que, y vemos en el caso genitivo, cuando habla del caso genitivo, es cuando en los vocablos griegos se refiere a la procedencia, ¿no? Y le voy a explicar un poquito más. Mira lo que dice acá, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿no?, salvará de la muerte su alma y cubrirá multitud de sus pecados. Entonces, la palabra de, como casi siempre se interpreta el caso genitivo, se refiere al hecho de que él está al borde de perderse, su alma está al borde de extraviarse, él está caminando en su propio error, ¿no? Y vemos acá que son sus pecados. Entonces, no es que el maduro que va a buscar a la ovejita se ayuda a sí mismo en que sus pecados sean perdonados. No se refiere a eso, sino que el acto de misericordia de ir tras un hermano y traerlo de vuelta a los caminos del Señor, lo que tú ayudas es a que este hermano pueda confesar sus pecados y ponerse a cuentas con Dios y en comunión con su Señor, de tal forma que en el error en el que estaba vuelve a la verdad, su alma que estaba al borde del extravío vuelve a la comunión con Cristo, y si no es creyente, al Evangelio, ¿no? Conoce al Evangelio, y sus pecados de él son cubiertos por el perdón que Dios otorga, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros que estamos en la posición del maduro que busca al extraviado?
Bueno, simplemente mostrar la misericordia que Dios mostraría con nosotros si también tú y yo nos extraviáramos de la fe. Así que, bueno, esto es todo hasta el momento y hemos cubierto todo el libro de Santiago, amados hermanos. Si has llegado hasta acá, hasta este minuto, que más de 1 hora y tanto, escuchando todo esto, es porque eres un valiente. Gracias por todo tu esfuerzo. Seguramente que ya viste tus notas, seguramente que ya recibiste tu diploma, seguramente que has salido de este proceso de horno de fuego ya más maduro en la fe y con un amor por este librito de Santiago que antes no tuviste. Así que espero que el esfuerzo que hemos invertido en todo este tiempo haya sido de mucho provecho para tu vida. Y Dios te bendiga grandemente. Ya sabes, sigue esforzándote en la voluntad de nuestro Señor. Así que eso fue todo con el libro de Santiago. Nos veremos en algún otro curso en la Academia Bíblica. Así que Dios te bendiga grandemente, amado hermano.